Y por aquí, por Europa, suenan tambores de guerra y nos están por distintos medios como preparando, como que nos mentalicemos para aceptar esta idea absurda de la guerra como algo inevitable y, lo peor de todo, como algo justificable. Es algo que quería comentar y reflexionar sobre este tema de la guerra, que nos lo venden como un evento histórico recurrente que se viene repitiendo a lo largo de la historia, como digo, como una cosa natural y normal en la historia de la humanidad. Y alguien me quiere explicar qué tiene de normal, de coherente y de lógico que un grupo dirigente desde unos cómodos despachos se dediquen a planificar un genocidio de la población y lo justifiquen con ideas muy bien pensadas y a los que la gente entra de manera reactiva y sin pensar, con estas ideas sobre la patria, la madre patria, defender a la patria, todas estas ideas que en realidad son una especie de manipulación mental a través del lenguaje y de ideas y de conceptos dentro del lenguaje, en el que pueden llevar a creer en el concepto, por ejemplo, de patria o de país, como si fuera algo que tuviera que ver con tu propia identidad personal, particular, social, familiar, y naturalmente no es nada de esto. Patria es un concepto que tiene que ver con el de país, que es otro concepto, que en realidad son conceptos de separación entre distintas, vamos a decir, culturas humanas. Y esto lo utiliza esta gente de una manera muy hábil para cuando les interesa generar un movimiento caótico y genocida, porque pensemos una cosa, que desde estos cómodos y lujosos despachos, como he dicho al principio, es muy fácil organizar un genocidio que va a sufrir la población, que son los que menos interesados están, justamente porque lo sufren en este tipo de eventos, lo sufren los más inocentes y, como digo, desde estos despachos, estas élites, se van a enriquecer y a generar más poder, primero generando el caos y activando la industria armamentística y también la industria médica o farmacéutica, y luego, después de que ya te has cargado un montón de gente y has generado un montón de sufrimiento, porque ahora interesa que no haya tanta gente, ese es otro tema, pues debido a la tecnología y a la automatización y a la digitalización de los trabajos, pues, como digo, después de generar todo este caos y sufrimiento, que no es otra cosa que un genocidio y un delito de lesa humanidad, que no te vengan con el cuento, es un enorme y flagrante delito, repugnante delito cometido por los que te dicen que gobiernan. En realidad vemos con lo que está pasando ahora en Europa que no gobiernan nada, están desgobernando y nos están preparando, mentalizando para que aceptemos nuevamente este ejercicio de asesinato masivo. Ellos, como digo, lo justifican usando y utilizando todas estas ideas e ideologías que no tienen otra función que la de hacerte sentir que tu identidad, que la identidad de tu país, de tu gente, de tu sociedad está en peligro, pero en realidad tenemos que ser cada vez más y más inteligentes y saber leer entre líneas
y darnos cuenta que a lo largo de la historia siempre esta maniobra ha sido algo recurrente. Y cuando ocurren las guerras o las grandes guerras, cuando el sistema queda inoperante, que es ineficaz y resulta ya obsoleto, entonces es como una especie de reset, pero que además te lo quieren vender como algo necesario para, como digo, salvar a la patria o salvar a tu cultura o salvar a tu gente, cuando en realidad es mentira. Los únicos que se salvan son los mismos que programan y planifican este enorme genocidio y, como digo, al principio se enriquecen porque se estimula la industria del armamento y la industria farmacéutica o médica, y después se siguen enriqueciendo restaurando aquello que ellos mismos destruyeron, ¿no? Y repartiéndose las mordidas a la hora de volver a reconstruir eso que, como digo, ellos mismos destruyeron. Entonces, esta vez es muy importante que no caigamos en esta burda manipulación de creer que la guerra es necesario para alguien. Desde luego, para el pueblo es totalmente innecesario, y es más, no es una guerra contra Rusia ni contra nada fuera de ti. En realidad es una guerra contra el propio pueblo, porque es el que lo va a sufrir, son los que van a morir, son los que se van a arruinar, van a pasar hambre y todas estas cosas, y van a perder familiares, y todas estas son las cosas que no te cuentan en el discursito a la hora de promocionar la guerra. En realidad, la guerra, y siempre que ha habido grandes guerras como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han sido, como digo, el ocaso de un sistema, y después de estas guerras podemos ver claramente que han sido el comienzo de otro sistema, ¿no? De la revolución industrial, y entonces sí interesaba que nacieran muchos niños y hubiera mucha gente porque era necesaria mano de obra. Y en la Segunda Guerra Mundial vimos cómo se crearon y se reconstruyó el sistema en base a grandes corporaciones que todavía hoy están ahí gobernando, como la Organización de los Estados Americanos o la OTAN o la ONU y ahora la tan famosa OMS. Todas estas organizaciones surgieron justamente después de la Segunda Guerra Mundial y son organizaciones que nos han organizado la vida y siguen organizándonos la vida y el sistema de vida, y que yo sepa nadie ha votado, pero están ahí organizándolo todo. Y ahora llega nuevamente la hora de reorganizar el sistema y vuelven a la vieja fórmula. Mi llamado es que no volvamos a caer en la misma trampa de manipulación, de darle credibilidad a ninguno de los pretextos, a ninguna de las razones que todos estos políticos dementes y corruptos intentan imponer, porque no hay ninguna razón en esta sin razón. Este movimiento, que es casi más como una especie de grito asusta niños, como para asustar siempre, es la manera que tienen de controlar a través del miedo, de la manipulación. No es necesaria ninguna guerra. Lo que sí es necesario es que las personas que están ahí hagan un trabajo decente. El pueblo, los ciudadanos, no somos ni sus soldados, ni sus peones, ni sus servidores. Es al contrario. Ellos son, o deberían ser, nuestros servidores, y deberían ser capaces de, con todos los recursos, el poder y el dinero que tienen,
deberían ser capaces, y con todos los expertos que tienen a la mano supuestamente, deberían sobrarle, como digo, los recursos para conseguir que este mundo funcione, que los países funcionen. Y funcionar significa que ellos como funcionarios tienen que ser capaces de usar todos esos recursos para realmente el beneficio y el bien de la comunidad. Y eso no está pasando. Está pasando justo lo contrario. Estamos, por tanto, en manos de unos gobiernos que no son legítimos por muchas leyes que se empeñen en dictar, cuando las leyes nos sirven al pueblo. Bajo mi punto de vista, no son legítimas. Así que démosle la vuelta a todo esto, porque como siempre, si la gente en masa se da cuenta de esta gran estafa, que una vez más, que no es solo una estafa, sino que es una aberración, es un crimen, es un delito, cualquier guerra. Yo siempre he pensado y he dicho que cualquier gobierno que promocione y apoye una guerra debería ser inmediatamente destituido y juzgado y encarcelado, porque eso es un gran delito, como digo, de lesa humanidad, y no tiene justificación ni la tendrá nunca. Mientras haya guerras, significa que esta sociedad, esta humanidad, no está preparada para esa sociedad utópica de la que tanto hablamos en este canal. Las sociedades justas, inteligentes, verdaderamente igualitarias, requieren de personas que se impliquen, que se responsabilicen de todo aquello que pasa. Y esa es la auténtica y la verdadera política, bajo mi punto de vista, ¿no? No es necesario, para ejercer una buena política o a un político, es necesario que el pueblo se implique y se haga cargo de sus propias necesidades. Y cuando un representante no está representándolo de la manera adecuada, debe responder por ese delito. Justamente lo contrario de lo que está pasando ahora con todas estas historias de la amnistía y el perdón para los políticos. Si el que tiene que dar ejemplo lo que hace es pedir inmunidad ante cualquier delito que se le plante cometer, entonces estamos en una sociedad tremendamente enferma y realmente algo marcha bastante mal. Bueno, este es un vídeo que realmente quizá suena como muy contundente, pero me parecía necesario en estos momentos que, como digo, aquí están con los tambores de guerra como si fuera algo justificable, como si fuera algo, quieren como normalizar algo que es una aberración, como digo, y es un genocidio, y no deberíamos permitirlo, ni por un instante. Ahora que se hace tanta política en las redes, deberíamos todos animarnos a opinar en contra de todas estas noticias que ya sabemos que están manipuladas y que son propaganda de lo que interesa en el momento vender. No compremos esta propaganda absurda de la guerra y no dudemos en denunciar toda esta locura, porque los medios están ahí. Todos tenemos un teléfono y tenemos una cuenta de Facebook o de X, como se llama ahora, o de Instagram o de Twitch o de YouTube. Hagamos uso de la tecnología y, ¿por qué no?, también animémonos a salir a la calle y a gritar que realmente somos gente de paz y que esto de la guerra ya no cuela, no tiene sentido, no tiene objetivo, por lo menos para
el ciudadano de a pie, que es el verdadero soberano. Demostremos que tenemos mucha más inteligencia, conciencia, vergüenza y sentido común. Expresemos un enorme y rotundo no a esta amenaza que, por otro lado, y esto lo digo también para calmar un poco, quitarle peso y hierro al asunto. Sinceramente pienso que no va a haber nada de esto, pero sí, cuando ya no encuentran otra salida, otro medio, lo que hacen es hacer ruido, asustar y poner el ambiente pesado, raro, porque es así como simplemente consiguen manipular y dirigir tu pensamiento, tu atención, tu opinión. Por favor, no dejemos que nadie opine por nosotros y animémonos a tener nuestro propio criterio. No nos dejemos arrastrar por la opinión de ningún supuesto experto. Aunque eso sí, yo animo a que nos informemos y escuchemos opiniones, pero opiniones distintas de distintos lugares, porque así es como va a ser más fácil que nos formemos una opinión propia más justa y más, seguramente más clara. Nada más, como siempre digo, si te ha gustado este vídeo, compártelo y te invito a que te suscribas a nuestro grupo de Telegram Sala Orientativa Perlas del Vacío. Adiós.